Hola, ¿cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. ¿Cómo están? Bueno, continuamos con la teoría sin nada más que decir. Vamos con el video. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Makashi Kishimoto, ni tampoco el fic es mío, siendo propiedad de Eduardo Chávez 880. El link de su Wattpad en la descripción. Capítulo 1. Era una noche oscura. Una persona se había dormido en medio del bosque, se había perdido, lleva días en alta mar, perdió su brújula, tenía que reparar su barco, además se había escapado de su compromiso, una boda con la mujer más hermosa para los 7 mares, pero él no quería nada de eso, él quería viajar con ellos. Cuando vio tierra fue atacado por los que al parecer cuidaban el lugar. Incluso en esa isla no tuvo más opción que esconder el barco y repararlo, pero ahora tenía que buscar comida. Pero tenía un pésimo para la ubicación, no era como ella, al final tenía hambre y con sueño él se quedó dormido. Él tenía una burbuja en su nariz, además los animales se habían asustado por los ronquidos de aquel personaje. Incluso los búhos se habían ido solo al escuchar a aquel hombre y sus ronquidos se fueron del lugar. Entonces de la nada lo atacaron, el hombre salió volando y se estrelló contra los árboles de aquel lugar. Él era un capitán y Ande lo despertaba a Zin y ellos. Al ver a la lejanía era un zorro de 9 colas, al parecer atacaba a un pueblo, tenía que ir a ver. Pero su estómago lo trajo a la realidad, sus rugidos eran más que suficiente para ahuyentar a los hombres más valientes. Lo mejor era caminar, él escuchaban los rugidos de esa criatura y vio que dispersaba energía de su boca. Él esquivó algunas de esas esferas de energías que aparecían de la nada, después todo quedó en silencio absoluto, no había ningún sonido, él solo caminó, tal vez quedaban heridos. En Konoha, el tercer Hokage había dado su vida con el sello de la parca para que su sucesor tuviera una vida y protegiera a sus hijos. Él conocía la vida de un Jinchuriki, al ser su familia y el héroe de Konoha, no tendrán problemas los gemelos con la aldea. Minato al tomar al varón lo dejó, vio los ojos del Kyuubi, lo dejó en aquel lugar, solo recogió a su esposa y a su bebé, desapareció en un destello amarillo. El extraño llegó y solo encontró destrucción y un bebé en aquel lugar. Él se agachó y tomó el bebé entre sus brazos, el bebé empezó a reír, al parecer su sombrero le causaba risa. ¿Qué ahogó? No puedo dejarte aquí, ¿o sí? Pero recordó su hermano, quien era también huérfano, tomó su decisión más correcta en ese momento y se lo llevó. Él tuvo la suerte de encontrar el camino principal y lo tomó. Después de caminar y darle su última ración de agua pudo calmarlo. Él no sabía nada de criar a un bebé, pero daría su mejor esfuerzo para criarlo. Después de un rato, pudo ver su barco, él se resignó de no poder encontrar provisiones, pero bueno, el mar le daría sus provisiones. Él partió de inmediato, tenía entre sus brazos al bebé, tardó un rato en dormir al pequeño. Él como pudo estuvo manejando el barco mediano, fue lo primero que vio para huir de su boda. El barco se podía manejar con 2 personas, pero él para huir encontró la forma de conducirlo. El barco se alejaba de la costa, el capitán solo tenía una cosa en mente: cómo explicar cómo obtuvo al pequeño. Una semana había pasado, entonces el capitán tuvo un problema, tenía que pasar una isla con remolinos, no había forma de pasarlos, estaba demasiado cerca, su única debilidad era el agua salada. Pero el bebé empezó a reír cuando estaban cerca de los remolinos, ellos hicieron un paso donde el barco pasó directo a la isla. El capitán solo cargaba al bebé, al parecer tenía un bebé muy especial, el bebé al final vomitó en la cara del capitán, él solo se limpió y fijó su curso a la isla. En ese lugar había una ciudad destruida y cadáveres por todos lados, él buscó en las casas destruidas. Solo una construcción seguía de pie, una torre grande pintada de color azul rey, tenía un remolino rojo en el centro. El capitán entró con el bebé, nunca se había dado cuenta que él había pasado por una barrera de protección. Hola, mi nombre es Asina Uzumaki Zeot Super Promo Squadmania. Este es un mensaje para los sobrevivientes del clan Uzumaki. Asina, pon algo de tu sangre Uzumaki en esa pared, y todo lo que hay en ese lugar. Tú eres el legítimo heredero de nuestro clan, y legado en ti pongo todas mis esperanzas de traer la paz a este lugar. Aquel hombre desapareció, él con mucho cuidado cortó un poco la mano del niño loro, un poco lo que vio fue que su herida sanaba rápido. La sangre de bebé empezó a abrir la pared, solo había 30 pergaminos grandes. Pergaminos, el capitán los tomó todos y los llevó al barco, dio varias vueltas, el bebé tenía una mirada triste, incluso sus caras no le ayudaron mucho. Él abasteció de provisiones, había frutas y algunos animales salvajes de aquel lugar. Después partió lo más extraño, que había desaparecido los remolinos, él no tomó importancia, solo se dirigió a su hogar, ese era el reto, como ir. Tenis una mirada triste, incluso sus caras no le ayudaron mucho. Él abasteció de provisiones, había frutas y algunos animales salvajes de aquel lugar. Después partió lo más extraño, que había desaparecido los remolinos, él no tomó importancia, solo se dirigió a su hogar, ese era el reto, como ir.
El bebé le dio algo de agua pero eso no era suficiente, ahora si lloraba hizo todo lo que se le ocurría pero nada, un barco se vio a lo lejos, pensó que sería un enemigo pero al verlo en ese lugar fue peor pesadilla. No tenía más opción que rendirse con ella, no podía escapar y además tenía a su pequeño, eso sería otro reto. El Tousan Tsuni. El capitán tuvo que contestar varias preguntas y casi le cortan la cabeza cuando traía un bebé en sus brazos. La tripulación solo miró al pequeño. El bebé empezó a llorar, al parecer lo habían espantando. Sanji. ¿Z qué ha comido? Luffy. Solo pude darle agua, no quiso frutas. Nami y Nico Robin lo estaban ahorcando al pobre capitán. El renito empezó a revisar al niño, al parecer tenía algo de temperatura y hambre, además alguien tenía que cambiar de pañal al pequeño. Sanji solo se metió a ver qué podía preparar para el bebé, pero fue corrido de la cocina por las mujeres. El bebé tomó una mamila completa, después repitió para tomar otra. Nico. Al parecer tiene buen apetito. Usopp. Además tienes que regresar a la boda, ella te espera. Nami. Además tú solo no te puedes cuidar y menos un bebé. Luffy. Está bien, por este pequeño me casaré con ella. En Konoha. Minato Namikaze explicó que su primogénito había muerto a su esposa Kushina, ella quería verlo pero él lo había sepultado cuando llegaron, era mejor. Así. Días después Kushina solo se levantó y fue a dejar unas flores para su bebé, que en tan temprana edad era un héroe, se llevó al Kibi con Shinigami. Uzumaki Naruto. Kushina solo podía llorar, el dolor la rompía por dentro. Minato, Tsunade y Jiraiya se la tuvieron que llevar del cementerio, además no era el único, muchos habían perdido a familias, amigos, etc. Kushina cuidaría de su pequeña Mito, no permitiría que la historia se volviera a repetir. En la gran línea. Una gran boda se lleva a cabo, la boda de Boa Hancock y Monkey D. Luffy eran los reyes del mar, la marina ahora estaba a sus órdenes después de tener una gran pelea con los nobles y destruir el árbol de las frutas del diablo, ahora tenían la última, era la combinación de todas las frutas del diablo juntas y al ser el último de Luffy la guardo en el mejor lugar del mundo, nadie podrá obtener ese poder, la arrojo al mar en una caja con pesos para que fuera al fondo del mar. Hancock había escuchado atentamente la historia de su esposo, incluso sus hermanas al principio no le creía, pero al ser él pues no podía mentir, era un niño en algunos asuntos. La aldea amazónica fue un gran privilegio cuidar al pequeño rubio, aunque los que se ponían más contentos eran la tripulación de Luffy. Hancock quería mucho a su hijo adoptado, para ella fue el quien ayudó en sus planes de casarse con su Luffy. Dragón tuvo que retirarle de su puesto, dejó a Sabo a cargo de los revolucionarios y quiera conocer a su nieto. En la manta que tenía el pequeño tenía el nombre, además de que Luffy había ido a una isla donde era originario el pequeño, su apellido era Uzumaki. Luffy. Desde hoy serás Naruto de Uzumaki. Hancock. Sí me gusta, pero espero que pronto tenga a su hermana. Luffy. Es muy pequeño aún Hancock. Bueno, eso es mejor, él será su hermano mayor y la defenderá de todo peligro como tú. Luffy. Entonces hay que buscarla, Hancock. Ven, te enseñaré dónde puedes encontrar a una hermana para nuestro hijo. Nami tomó al pequeño rubio y se lo llevó, además tenía que dormir y con ese par duda que el pequeño duerma tranquilo. En Konoha Minato había hecho los preparativos para una fiesta donde sus amigos pudieran celebrar la victoria de Konoha. Pero Kushina solo podía ver la ventana, sentía que algo andaba mal pero estaba todo claro como el agua. Ella se fue a la habitación de huéspedes, aún no estaba lista, el dolor de perder a un hijo y que Minato celebra no era bueno, que era de un corazón duro o qué. Los nakamas de Luffy se podían divertir con el bebé y más el reno, el espadachín le daba igual. Nico sabía que recordaba a su amiga de la infancia, por eso lo dejó en Konoha. Minato había hecho los preparativos para una fiesta donde sus amigos pudieran celebrar la victoria de Konoha. Pero Kushina solo podía ver la ventana, sentía que algo andaba mal pero estaba todo claro como el agua. Ella se fue a la habitación de huéspedes, aún no estaba lista, el dolor de perder a un hijo y que Minato celebra no era bueno, que era de un corazón duro o qué. Los nakamas de Luffy se podían divertir con el bebé y más el reno, el espadachín le daba igual. Nico sabía que recordaba a su amiga de la infancia, por eso lo dejó en paz. Los chicos podían pasar un rato con el bebé, al parecer era un pan de Kami. Ha pasado un año desde que el capitán trajo al pequeño rubio, él era muy querido por todas las amazonas y nakamas del capitán, incluso la hermana le habían puesto Asa honor de Ace, el hermano de Luffy. Los niños se llevan bien en todo momento, incluso su hermana se parecía mucho a su madre. Era ver a Hancock en pequeña y Luffy intentado conquistarlo incluso cuando dormían, si su hermano no estaba no dormía, incluso inflaba sus hermosos cachetes y hacía pucheros. En su fiesta 10 de octubre al menos era la única fecha que no olvidaba el capitán, a veces tenían que ayudar para salvarlo de su aniversario de su boda. Ese día todos estaban organizando todo para su fiesta de un año del hijo de la familia de
Zoro solo vio al niño cerca del filo de la ventana del segundo piso, al parecer su padre se quedó dormido un momento. Luffy dormido. Él quiso correr para atrapar al rubio. Todos vieron al niño de su rey al borde de la ventana, caminando. Todos cerraron sus ojos. Zoro intentó correr más pero fue inútil, el niño fue rodeado por una bola de fuego. Al fin libre, yo me largo de aquí. El niño se transformó en un pequeño zorro de 9 colas. Él empezó a correr. Los nakamas y las amazonas se interpusieron. Pero el zorro era más listo y escurridizo. Cuando dio un salto solo vio un puñetazo y miles de estrellas. Todos. Garp. El zorrito tenía los ojos en espiral. Jamás pensó que alguien fuera más fuerte que él. Todos ataron al zorrito y fueron por Luffy, quien aún seguía durmiendo como un bebé. Después de un coscorrón de Garp se levantó. El zorrito empezó a abrir los ojos. No había perdido su forma, al parecer aún podía irse. Pero se vio rodeado por todos ellos, incluso por ese viejo. Nunca pensó que alguien lo dejara con un puñetazo. Garp, habla o quieres recibir un puñetazo de amor puro. Jamás sacarán nada de mí. Hablaré, pero deja de darme de coscorrones, anciano. Después de otros 10 coscorrones, Luffy tenía lástima por el pequeño zorrito. Sabíalo el dolor de cada coscorrón. Kurama se soltó y hizo unas poses con sus patas. Tardaría menos de explicar. Todos quedaron atrapados en un genjutsu. Además pudieron conocer el lugar del niño. Solo con verlo tuvieron sus dudas si eran animales o hombres. Ni los piratas hacían tanto daño a ese nivel. Solo podía haber una sola palabra: genocidios. Totalmente. Después vieron cómo fue controlado y el por qué lo habían abandonado en aquel lugar. Al parecer su verdadero padre pensó que él había controlado al bebé y no era cierto, solo fue un acto de reflejo involuntario. Después vio que el capitán le intentó meter una sandía, cocos y demás fruta, incluso carne al pobre recién nacido. Luffy, ¿qué fue lo que se me ocurrió? Nami, milagro que siga vivo. Robin, tú puedes abrir los pergaminos que trajo él. Kurama, ay. Robin trajo los pergaminos. Kurama solo vio los pergaminos, revisó detalladamente. Cada uno, después los puso en un orden. Kurama solo pasó un poco de chakra. Todo el lugar se llenó de riquezas de oro y piedras preciosas. Había pergaminos de la historia shinobis, armas de todo. Luffy, ¿y tú qué eres? Kurama, yo simple mortal, soy el poderoso, el temible, el shogun del dolor, el poderoso Kurama, uno de los 9 bijus. Esta es la forma compacta, mi verdadera forma, la han visto. Hancock, ¿y qué pasó con mi bebé? Kurama, fácil, está dentro de mi espacio mental. Uno de los dos debe de ocupar esa jaula. Además estoy aburrido y no habrá nada que me haga meter de nuevo. No señor. La hermana del rubio le dio miedo después de que casi lo ahoga. Incluso los puñetazos de Garp y las miradas más aterradoras de los padres fue cuestión de sobrevivir. El bebé volvió a su normalidad. Robin estaba leyendo cada pergamino, cada uno estaba observando las nuevas cosas. Nami tenía unos signos de riqueza. Naruto pudo disfrutar de su fiesta, mientras que su inquilino se ponía vendas. Al parecer ellos no tenía que retarlos. Miró su pelaje, estaba calvo. Ese espadachín era muy rápido, pero la familia de él le daba escalofríos. Era mejor estar adentro. Robin había descifrado la historia. Al parecer lo que decía los pergaminos era que esos 9 bijus estaban compuestos de chakra. Era la energía que usaba para sus técnicas, pero aquellos que llevan a estas bestias eran más que poderosos. Pero al parecer la vida de un Jinchuriki era así como los llaman, era un infierno. Solo tenían un objetivo: servir como un arma a su hogar. Solo para eso existían, lo demás carecía de un sentido. Si se rehusaban los mataban y ponían a otro en su lugar. Además los bijus nacieron de un ser superior, era un dios o algo por el estilo. Ellos sirvieron para prevenir el regreso de eso. Después no decía nada. Robin estuvo leyendo cada pergamino pero nada más encontraba. Ella estuvo buscando más. Fue el último pergamino donde tenía una luna. Ella lo estuvo leyendo. En ese pergamino contaba la historia de Kaguya y un hombre de esa relación. Nació 2 hermanos, los Agoromo y Amura. Un tiempo después combatieron con su propia madre, tuvieron una pelea donde casi ganaba Kaguya, pero la renacida y valentía de los hermanos lograron sellar a su propia madre. Pero lo que ellos desconocían era que ella concibió a 2 hijos más, Zetsu y Hiro. Ellos fueron llevados lejos de sus tierras para que sus hermanos mayores no los mataran, pero Zetsu intentó buscar regresar a su madre. Era lo único que decía. Hiro era el fundador del clan Uzumaki, el heredó todo de su madre. Incluso en una pelea podía haber eliminado a sus hermanos mayores, pero jamás quiso guerra. Él era un hombre de paz, como le enseñó su madre Kaguya. Era lo único que Robin pudo encontrar. Lo demás era la historia del mundo shinobi. Solo habla de las guerras y matanzas donde fuera un hogar de paz, pero su mayor logro era el dominio de sellos y de las habilidades shinobis de alto rango. Sumando a sus edades longevas eran los más temidos por O. Jamás iniciaron nada. Ellos vivían en paz. Un ataque en conjunto de todas las aldeas fue lo que derrotó a la aldea de Uzu, pero su líder Asina Uzumaki él solo eliminó al invasor. Robin, es todo lo que dice aquel pergamino. Nami. Bueno, pero ahora él podrá tener una vida normal.
El zorro apareció de nuevo, pero esta vez solo alzó sus patas, no quería pelear con ninguno de ellos. Kurama. Saben que él y yo nos conoceremos, eso nadie lo puede evitar, es mejor hablar con más adelante solo, entonces los veré. El rubio solo se tallaba sus ojos, no sabía cuándo se para su mamá, lo llevo abrazando a su cuarto junto con su hermana. Robin. Él tiene razón, es mejor hablar con él cuando tenga unos 10 años. Luffy. Bueno, lo mejor es poder entrenarlo. Dragón. Deja que lo entrene yo de seguro, además él es mi nieto. Luffy. ¿Cuándo llegaste? Dragón. Hace rato, pero ¿qué dicen si entremos a mi nieto? Todos. Sí. Continuará. Si les gustó, denle like y suscribirse. Hasta el próximo video. Barzo, man.